podemos pasar al otro asunto, al último asunto, perdona, que está dedicado a las aplicaciones de la inteligencia digital en la educación. Y por eso vamos a dar la palabra a dos socios de la federación que están conectados. Guillermo Isnaola, si lo pronuncio bien, disculpa por Perfecto, mi acento perfecto. francés, No, hombre, lo que has está pronunciado muy bien. perfecto, que está con su colega Paxi, que trabajan para Smoltec. Smoltec es una organización que nacida de la Universidad de Deusto, en España, Universidad Jesuita, y que ha trabajado sobre el desarrollo de solución digital para la organización de examen en línea. Y claro que los aspectos éticos son un asunto clave en la digitalización hoy. Y Guillermo nos va a hablar de qué tipo de aplicación podemos hacer de la inteligencia artificial en la organización de examen. En el equipo de Smoltec ellos han pensado, escrito artículos sobre estas aplicaciones éticas de la solución digital. Muchas gracias, Nicolás. ¿Me podéis oír todos bien? Genial, Sí. perfecto. Pues muy bien, como ha comentado Nicolás, efectivamente, tanto yo como Pachi pertenecemos a Smoltec, que es una organización que se dedica al desarrollo de un software de proctoring, que está básicamente lo que consiste es en prestar servicios de autentificación para evaluaciones en remoto y exámenes digitales y garantizar de esa manera pues, el cumplimiento de la integridad académica en ese tipo de evaluaciones. Y como también ha comentado bien Nicolás, pues hoy vengo a hablaros un poco de inteligencia artificial en educación, que es un tema muy candente en este momento y que es un tema que nosotros también hemos publicado bastante contenido al respecto. Así que si me lo permites, Nicolás, puedo Sí, compartir la pantalla y para mostrar la presentación. Ujú. Muy bien. Vale. Creo que ahora todos deberíais estar viendo la presentación, si no me equivoco. Muy bien. Y nada, pues nada, un gusto estar con todos vosotros y empezando un poco con la presentación, efectivamente. Hoy voy a abordar una cuestión que es esa, ¿no? ¿Qué injerencia podría tener la inteligencia artificial en el corto y medio plazo en la educación en general? Es decir, ¿cuál va a ser el papel de la inteligencia artificial en la educación en línea? Un tema que muchos de nosotros estamos viendo bastante a menudo últimamente en muchos sitios, ¿no? Lo primero que cabe preguntarse entonces es ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de inteligencia artificial? Bueno, pues la respuesta más sencilla, ¿no? La explicación más sencilla de lo que sería la inteligencia artificial es esta capacidad o la capacidad que tiene una máquina de imitar a la inteligencia humana. A muchos de vosotros igual os suena la prueba de Turing, que es esta prueba de inteligencia artificial en la que una máquina se considera inteligente si puede mantener una conversación con un humano sin que se pueda distinguir, sin que este humano pueda distinguir si está interactuando con una máquina, ¿no? Es una de las formas sencillas de entender a qué estamos haciendo referencia, aunque por supuesto hay muchas otras formas de abordar este concepto que es muy profundo. Pero, pero bueno, no quiero entrar en detalle con todo eso porque más o menos entendemos de qué estamos hablando. Y con lo que quiero empezar esta presentación es con esta cita de Albert Hubbard, que dice, una máquina puede hacer el trabajo de 50 hombres comunes. Ninguna máquina puede hacer el trabajo de un hombre extraordinario. Y quería empezar con esta cita porque cabe preguntarse si esto realmente es cierto. ¿Sigue siendo cierto esto? Habría mucha gente que empezaría a ponerlo en duda. Hay mucha gente que se hace esta pregunta, o por lo menos se hace esta pregunta de si esto
sigue siendo cierto o si puede llegar a ser cierto en un futuro no muy lejano. Es la inquietud que mucha gente tiene al respecto. ¿Llegará el día en que ni 50 hombres extraordinarios sean capaces de superar a una máquina? Es por lo menos una posibilidad que muchos consideran. Aquí os he puesto esta imagen con los iconos que veis a la derecha, son algunas de las aplicaciones y software de inteligencia artificial más populares en este momento. Seguro que todos reconocéis algunas como ChatGPT aquí en el medio o como Google Bard o Claude, que también son chatbots de IA, ¿no? O sea, programas de inteligencia artificial que son capaces de generar texto que puede pasar como escrito por un humano. Pero no son las únicas aplicaciones de inteligencia artificial que ahora mismo se están desarrollando en el terreno educativo, ¿no? También están, por ejemplo, los programas de inteligencia artificial que se dedican a la generación de imágenes. Tenemos el ejemplo de Midjourney, tenemos el ejemplo de Leonardo, tenemos el ejemplo de Dalí. Hay muchas aplicaciones y muchos programas de inteligencia artificial que realmente, y como muchos habréis podido estar viendo en los últimos meses, han causado mucho impacto, ¿no? En muchos aspectos de la sociedad y tienen a muchas voces hablando de ellos. Esta imagen que os he puesto aquí a la izquierda es un ejemplo, está generada por inteligencia artificial y es capaz de, un poco como testimonio, ¿no? de lo que estamos hablando. Y quería saltar de esta imagen quería pasar de esa imagen y de esa frase que os he comentado antes a esta otra frase, ¿no? La de, seguro que la habéis oído también en algún momento, lo de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que os he puesto ahí debajo, que es de la película de Spider-Man, pero en realidad la frase es un antiguo adagio del siglo I a.C. que hace alusión a la espada de Damocles, ¿no? Se ha hecho famosa la frase por estas producciones audiovisuales y del cine, pero realmente es una pregunta o una reflexión que cabe preguntarse, ¿no? Es un poco la intención o el mensaje que quiero transmitir con esta presentación es invitar a esta reflexión, ¿no? Sobre qué herramienta tenemos entre manos, de qué es capaz esta herramienta y cuál es la responsabilidad ética del educador, del profesional de la educación para con su uso, de qué forma la podemos aprovechar, y es un poco la dirección en la que va también esta pregunta que os he plasmado aquí, ¿no? En plan, ¿podemos aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial en la educación siguiendo un modelo ético de conducta? ¿Podemos tomar las facilidades y las ventajas que nos brinda esta herramienta para mejorar todavía más el proceso educativo y ayudar a los alumnos, ayudar a los profesores a convertirse en mejores profesionales, a convertirse en mejores estudiantes, en definitiva, hacer su trayecto más fácil? Pues en Smalltalk pensamos que sí. Pensamos que sí y por ello también otra de las intenciones, por supuesto, que tengo en esta presentación, como os he comentado, es mostraros un poco las ventajas que tenemos para el uso de este tipo de herramientas, ¿no? Para el uso de la inteligencia artificial, ventajas que tienen un potencial muy grande y de las cuales muchas ya se están utilizando, como os mostraré en algunos ejemplos, ¿no? Así que empezando por una de las ventajas principales que considero que tiene la inteligencia artificial hoy en día en la educación es el tema de la personalización y la accesibilidad, que es ahora mismo en la industria de la educación y tecnología uno de los elementos más importantes, ¿no? Una de las tendencias que está entrando con más fuerza, el tema de la personalización, cómo podemos adaptar el contenido educativo al alumno para que encaje perfectamente con su plan de estudio, con sus intereses, con su personalidad y todas sus particularidades, ¿no? Y bueno, desarrollando un poco este concepto, esta personalización pues, puede incluir adaptaciones en el ritmo de aprendizaje y el estilo de aprendizaje, por ejemplo, ya sea audiovisual, ya sea visual, ya sea auditivo. Cada alumno es distinto, como comento, y la atención óptima es la atención
personalizada. Y es a lo que hago alusión con el primer punto que os he puesto aquí, ¿no? Que es el de la asistencia virtual personalizada 24/7. Es algo que ya nos empieza a brindar muchos... es algo que brindan ya los asistentes de los chatbots, ¿no? de inteligencia artificial, esta asistencia virtual personalizada. Un alumno puede estar en contacto con con un agente que le brinda conocimiento, que le brinda una respuesta inmediata a un problema que está teniendo en relación a su camino de aprendizaje. Es como tener un tutor en casa las 24 horas del día, básicamente. Y ese es una de las aplicaciones más potentes, ¿no? De las utilidades más potentes que tiene, que la ayuda está realmente al alcance de la mano del alumno en todo momento. Luego, el segundo punto que menciona aquí es la creación de materiales adaptativos. Y con esto me refiero pues también a eso, ¿no? A utilizar la inteligencia artificial para adaptar el contenido, para adaptar el material a todo tipo de usuario, a hacer el material accesible. Y encaja un poco con el punto 3, que es también el tema de la dificultad personalizada, otro de los temas que suele salir a menudo en varias discusiones sobre las tendencias de la educación en general ahora mismo, que es cómo también dirigir la enseñanza del contenido, del material educativo a distintos perfiles de alumno, ¿no? Algunos alumnos pues tienen más problemas en entender determinados conceptos, otros tienen más problemas en entender otros conceptos diferentes. Cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Y entonces la inteligencia artificial en este sentido también sirve para detectar estas lagunas, ¿no? O estas áreas donde pueden mejorar y ayudarles en ese sentido y de esa manera crear una experiencia de aprendizaje homogénea. Y como ejemplo también os pongo aquí algo más concreto, más directo, algo más tangible, podríamos decir. Es una aplicación que me ha parecido interesante mostraros aquí para enseñaros más en concreto el tema de la atención personalizada que puede brindar la inteligencia artificial. Esto que veis aquí a la derecha es una aplicación, se llama Canmigo, es una aplicación de software que está integrada dentro de Khan Academy, que es una plataforma de educación. Y lo que tenemos aquí es un estudiante, he puesto ejemplo de asistencia en escritura creativa, porque esta conversación la está teniendo un alumno que quiere escribir una historia, ¿no? Está intentando escribir una historia y está pidiendo a este asistente virtual que le ayude a escribir la historia. Igual es un ejercicio en el que esta persona está intentando aprender a desarrollar pues, sus habilidades creativas o de narración. Y entonces aquí vemos como la inteligencia artificial le dice, dime más acerca de tu personaje, cuáles son sus intereses, cuáles son sus talentos, sus miedos o sus sueños. Y este estudiante, este alumno, que igual no tiene una idea clara de cómo quiere continuar la narrativa, pero tiene una idea más o menos de por dónde quiere dirigir la historia, dice, bueno, pues mira, le gustan los perros, se la da bien escribir, le da miedo a la oscuridad, tiene sueños acerca de cambiar el mundo, ¿no? Pues la inteligencia artificial en este caso le está guiando un poco para que pueda desarrollar su historia. Le dice, ese es un gran comienzo, ahora vamos a empezar a ver qué clase de historia queremos contar, cuál es el objetivo o cuál es el problema que puede tener tu personaje, ¿no? Vemos cómo le está guiando al alumno para que sea el propio alumno el que haga el esfuerzo creativo y el que sea capaz de desarrollar esa historia, ¿no? Que en definitiva es el objetivo. Me parece un ejemplo interesante. Nosotros también hemos hablado en algún momento, si alguno nos conocéis y veréis que publicamos mucho contenido al respecto de esto también, publicamos hace poco pues, otro ejemplo que sería la creación de material didáctico interactivo, o sea, cómo se podría utilizar, por ejemplo, la inteligencia artificial, en este caso mediante la generación de imágenes, como la que hemos visto antes, para crear actividades que sean un poco diferentes, ¿no? Y tenemos un vídeo al respecto sobre esto que mi compañero Pachi os compartirá por el chat al final de la reunión.
en el que ponemos varios ejemplos. Uno de ellos sería, pues, imaginaros en una clase de historia, ¿no? En el que estamos intentando explicar a algunos alumnos un periodo determinado o un evento determinado, como puede ser, por ejemplo, la caída de Constantinopla, ¿no? Pensemos en ese evento. Pues cuando un profesor de historia está intentando explicar este concepto, pues cada alumno puede tener una versión de lo que puede ser esto. Pues a través de la inteligencia artificial, en este caso la generación de imágenes, creamos un contenido que puede darles una idea, puede orientarles y sobre todo puede servirles luego para comparar, reflexionar y ver qué está fallando esa IA en la generación de esa imagen, qué han hecho sus compañeros, y eso es lo más interesante, ¿no? Ver también cómo otros compañeros están entendiendo el mismo fenómeno y cómo lo están visualizando. Y en definitiva, el ejemplo básicamente lo que viene a decir es eso, es que podemos utilizar esta IA, esta inteligencia artificial, para hacer más interactivas nuestras actividades. Luego, pasando a otra de las ventajas que consideramos que tiene la inteligencia artificial, es en el tema de eficiencia y análisis de datos, porque al final del día la IA no es solamente útil para los alumnos en este sentido, sino que también puede ser extremadamente útil para los profesores, y vamos a ver por qué. Y una de las razones es que los sistemas de IA pueden analizar grandes cantidades de datos de aprendizaje para identificar patrones y tendencias, que es el punto 1 que os he puesto aquí, ¿no? Todo esto ayuda a los profesores a tomar decisiones más informadas sobre cómo mejorar sus métodos de enseñanza. Por ejemplo, si un sistema de IA detecta que los estudiantes tienen problemas para entender un concepto en particular, el profesor puede modificar su enfoque o plan de enseñanza para abordar ese tema de una manera intuitiva. Esto es algo que se puede lograr mediante la inteligencia artificial. Se pueden detectar patrones dentro de grupos grandes para ver qué determinadas preguntas, qué determinados temarios están teniendo pues, unas respuestas o menor impacto o que les está costando más a los alumnos. Y eso se puede hacer de una manera casi instantánea. Y entonces esto es información útil que le sirve al profesor para poder moldear su plan de enseñanza y redirigirlo. Luego, el segundo punto que os he puesto aquí es el tema de la resolución de tareas administrativas, que en muchos casos para muchos docentes es algo que les consume gran parte de su tiempo y que realmente al final también con la inteligencia artificial, con programas de generación de texto, pues podemos agilizar ese trabajo, ¿no? Es una herramienta, es una forma de ahorrar tiempo en este sentido y de esta manera que el docente pueda dedicar ese tiempo que ha recuperado a otras labores como pueden ser, por ejemplo, labores de tutoría o atención también personalizada a sus estudiantes, redefinición de sus planes de estudio, etcétera. Y en el punto número 3 es el apoyo en la creación de materiales, que es un poco parecido a lo que he comentado en la anterior ventaja, ¿no? Que también es muy útil para crear materiales educativos. Y respecto a esto también subimos un vídeo no hace mucho sobre otro ejemplo de cómo se podría usar, en este caso, una herramienta como ChatGPT para crear un esbozo de un plan de estudio, a un borrador del que luego los profesores pueden empezar a desarrollar algo más complejo, algo más detallado, y al final estamos hablando de ahorrar tiempo, ¿no? No estamos hablando de una sustitución, no estamos hablando de algo que sustituya la capacidad creativa del docente o la forma en la que quiere redirigir el proceso de educación, sino simple y llanamente eso, una forma de ahorrar tiempo y ayudarle a definir el mejor plan posible. Y de esta forma, en unos 5 minutos, pues puedes tener un esbozo de un plan de estudio al que luego puedes dar la forma que tú quieres. Sobre esto tenemos un vídeo también, que también nos compartirá Pachi. Luego, otra ventaja de la que también es muy importante es el tema de la automatización y la evaluación, ¿no? Que es otro de los puntos en el que la IA tiene un potencial inmenso para mejorar la enseñanza. Y la razón de esto es que la IA puede utilizarse para automatizar la evaluación y la corrección de tareas y exámenes, sobre todo aquellos
pues por ejemplo tipo test, y eso puede ahorrar tiempo y recursos a los profesores, que de nuevo les permite centrarse más en la enseñanza y menos en tareas administrativas. La evaluación automatizada también pues, puede proponer feedback instantáneo a los estudiantes, lo que también puede ayudarles a estar más motivados y a mejorar su aprendizaje. Y el tema de la inteligencia artificial y automatización es algo que de hecho en Small entendemos bastante bien porque tenemos paquetes que ofrecen apoyos de IA de forma opcional a en algunas instancias para la autenticación de los usuarios o para la detección de comportamientos que no están permitidos, ¿no? Que es una característica opcional para clientes que así lo necesitan y que de otra forma pues, se encarga un equipo humano de personales entrenados, pero para que os hagáis una idea, un ejemplo, ¿no? En el que esta IA puede servir en este proceso. Si los profesores no quieren que los usuarios accedan a determinadas aplicaciones en evaluaciones en línea o no usen auriculares, la IA puede detectar estos comportamientos y estas acciones de manera automatizada para agilizar el trabajo, que eso es algo que es también muy útil, ¿no? Si tú, por ejemplo, no quieres que un alumno utilice ChatGPT durante uno de sus exámenes, es algo que la propia IA, paradójicamente, en este sentido, va a ayudarte a que evites. Con nosotros, por ejemplo, tenemos una herramienta que es SmallLock, que lo que hace es justamente esto. Hace que el alumno no pueda salirse de la pestaña del examen, no pueda acceder a otras pestañas, pues como ChatGPT o como cualquier otro elemento no permitido. Y esto es tanto en ese sentido como en el sentido de evitar todo, repito, de una forma automatizada el uso de elementos que no están permitidos dentro del entorno del examen, como puede ser teléfonos móviles, como puede ser auriculares. De nuevo, todo esto está comprobado por un equipo humano, pero también es algo en lo que la IA puede entrar a ayudar, ayudar. Y bueno, y cerrando esta última ventaja con esto, pasaríamos a las desventajas de la IA en la educación. Porque ahora, recordando un poco la frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad, nos toca preguntarnos, bueno, ¿y por qué conlleva una gran responsabilidad? Hasta ahora se ha hablado de las ventajas, ¿no? Y si solamente las tenemos esas en cuenta, pues parece ser que realmente poca responsabilidad habría que tener en cuenta si tan pocas desventajas tiene, ¿no? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver ahora, que son cosas también que hay que tener en cuenta y por lo que hoy también nos invito un poco a reflexión. Y naturalmente, como toda herramienta transgresora, la inteligencia artificial también puede utilizarse para embarrar el proceso educativo. Y esto puede suceder de forma indirecta o indirecta, tanto con los alumnos como los profesores. Y os he puesto aquí pues, 5 ejemplos que yo creo que son los más característicos, ¿no? Los más habituales en relación a la inteligencia artificial. Algunos no suelen ser muy comunes, pero siguen estando ahí, ¿no? Y merece la pena tenerlos en cuenta. El primero es el riesgo a la privacidad. Siempre es importante y nosotros lo recordamos que hay que tener mucho cuidado con el material que tú compartes en términos de identificación personal y datos personales al utilizar programas de inteligencia artificial. Sobre todo aquellos que son de acceso abierto y que tienen poco tiempo en el mercado y que no están avalados por una estricta regulación legal. Luego tenemos el punto número 2, menciono el tema de los sesgos de entrenamiento, ¿no? Al final, una inteligencia artificial no deja de ser una máquina entrenada por humanos, ¿no? Y las respuestas que te da depende también de con qué datos estás alimentando a esa inteligencia artificial. Esto funciona tanto para el lado positivo como para el lado negativo. El ejemplo que os he mostrado antes de esta aplicación, ¿no? Esta aplicación que se usaba para la de Canmigo, para ayudar al alumno en su camino de aprendizaje, ahí era un ejemplo de un sesgo de entrenamiento positivo, porque esa aplicación que está entrenada por ChatGPT está entrenada de tal modo, ha sido alimentada de tal modo que las respuestas van orientadas a un tipo de público específico y de una forma específica, en este caso el estudiante, ¿no? Pero eso se puede hacer también de una forma negativa y un uso poco ético o no ético directamente de este tipo de entrenamiento, de este tipo de proceso para la creación de la herramienta de inteligencia artificial, pues puede ser algo negativo.
Luego, el tercer punto sería pues, los fallos técnicos y en ese sentido pues, es algo que pertenece al ámbito de cualquier máquina, ¿no? Todo lo artificial es susceptible de tener un fallo técnico, la tecnología en general. Y en ese sentido, cuanto más dependemos de esa tecnología o cuanto más dependemos de esa inteligencia artificial, pues más nos arriesgamos a que pueda dejarnos fuera. Luego, el cuarto, que es un elemento que ya no sale tanto, pero salía al principio se mencionaba bastante, cuando se empezaron a popularizar mucho estos chatbots, ¿no? Como ChatGPT, Bard, a principios de este año, es la pérdida de creatividad, ¿no? ¿Hasta qué punto si un alumno tiene acceso a un programa que te permite generar texto instantáneo y de una calidad muy parecida y a veces incluso superior al que podría generar un humano medio? Hasta qué punto esto no está jugando en contra del propio desarrollo del alumno para con su formación. Es otro punto importante a tener en cuenta. Y luego está, por supuesto, el fraude académico, la posibilidad de que los alumnos puedan utilizar la inteligencia artificial y esta herramienta tan potente para sortear las conductas no permitidas en un examen, como es copiar, como es decirle a otro que se presente en tu lugar, todo ese tipo de cosas. Y frente a esto, principalmente es en lo que Small presta su servicio, en lo que nosotros prestamos el servicio más directo, ¿no? Esta prevención del fraude académico para evitar que que se utilicen este tipo de programas para copiar en exámenes en línea o fallos de autenticación y ese tipo de conductas. Y nada, un poco también ya terminando, quería compartiros para los que os interese este tema, que sepáis que tenemos un artículo en nuestro blog en el que también publicamos contenido semanal de forma bastante frecuente, en el que hablamos también en detalle sobre este tema. Y que también mi compañero Pachi os compartirá. Y ya sí que sí, para cerrar un poco con la presentación y dar paso a las preguntas, quería concluir con esta cita de Christian Luslang, que me parece también muy interesante, que es el que dice: la tecnología es un sirviente útil, pero un jefe peligroso. Y me parece una buena forma de cerrar esta reflexión sobre cómo tenemos herramientas como esta tan potentes a nuestra disposición y que realmente en la medida en que pueden ayudarnos a mejorar la educación depende también de darle un uso ético, ¿no? Y de controlar que se le dé un uso ético. Y con eso, muchas gracias a todos vosotros por escuchar la presentación y si tenéis alguna pregunta, alguna reflexión, algo que queréis compartir, tanto yo como Pachi estamos abiertos a escuchar lo que queráis decir. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación y por la conclusión, que fue también uno de los aspectos, una de las conclusiones que teníamos ayer en la sesión de ayer, una discusión sobre la inteligencia artificial y que finalmente la tecnología es una herramienta, un serviente útil, como dice esta frase, pero depende también del mano humano que es el humano que debería orientar, dar una dirección a esta tecnología. Es importante. Sí, quería destacar también la había elegido para cerrarlo por el tema de un jefe peligroso en el sentido también de no dejar, incluso cuando está siendo de gran utilidad para ti el uso de esta inteligencia artificial como educador o como docente, de dejar que por la comodidad sea ella la que acabe dictando el proceso educativo, ¿no? La dirección de este proceso de enseñanza, porque al final es el profesor el que decide, ¿no? El que está guiando un poco el camino de aprendizaje del alumno y eso es algo insustituible.
tenemos un comentario en el chat de Sonia. Gracias, Sonia, por su comentario. Excelente la presentación sobre el tema de la inteligencia artificial. Realmente muy útil por nuestra labor. Gracias, Sonia, por compartir Gracias. este comentario. Si los otros participantes quieren preguntar a Guillermo o compartir con nosotros una pregunta, una reflexión, se puede tomar la palabra o también escribir en el chat. Este foro es un espacio abierto. Sí, Delia tiene una... Sí, se puede activar su micrófono. Listo, gracias. ¿Qué tal? Realmente una presentación muy, muy buena y también me gustó mucho la intervención de los dos ponentes antes de que ingresara Guillermo. Y creo que esta última reflexión viene como a consolidar el mensaje principal que nos dieron también en la presentación anterior, de que si bien la tecnología educativa está avanzando mucho a pasos agigantados y hay como una percepción negativa, bueno, al menos es lo que yo siento por parte de muchos docentes, ¿no? Que están más acostumbrados a un tema tradicionalista. Si bien hay esta percepción, creo que existe más que todo ahora la responsabilidad y la prioridad de poder dominar estas nuevas tecnologías emergentes, conocer cómo es que funcionan, en qué se basan, para poder así guiar a nuestros alumnos. Es nuestra responsabilidad, es nuestro rol como docentes poder empaparnos y poder guiar toda esta ingente cantidad de herramientas que ellos tienen ahora para un buen uso, un uso ético. Y usarlo éticamente significa no verlo como una amenaza, sino como un potencial. El otro día estaba viendo un video de Sal Khan, justamente lo que mencionaste, Guillermo, ¿no? De cuáles son las aplicaciones positivas de la inteligencia artificial en la educación personalizada. Y creo que eso tiene mucho futuro, tiene mucho potencial. Bueno, en realidad ya es un presente. Y si nosotros asumimos esa responsabilidad de poder enseñar también qué herramientas les sirven a nuestros alumnos y saber cómo direccionarlo en clase, hacerlos producir porque queremos que sean creativos y no dejar que el 100% de las actividades se hagan en casa porque se podría fomentar un abuso de estas tecnologías, pues estamos regulando, ¿no? Estamos regulando la capacidad de creación y de producción de nuestros alumnos, ¿no? A mí, en lo personal, me encanta el tema de la tecnología educativa, la inteligencia artificial. Es una pena que, si bien tenemos muchas herramientas que los alumnos y docentes podemos utilizar libres en el ciberespacio, hay muchas herramientas que podríamos utilizar para poder regular este abuso que se da a estas tecnologías, pero cuestan. Yo creo que esa es una de las grandes tragedias de nuestro tiempo, porque si bien está democratizado muchas de estas herramientas de libre creación con inteligencia artificial, el ChatGPT, hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a regularlas, ¿no? O a monitorear, pero tienen un costo elevado. Lo que me recuerdo al inicio del Internet, cuando empezábamos a usar Internet y aparecían virus, ¿no? Y si tú querías librar a tu computadora un virus, tenías que comprar el antivirus y era como que, ¿por qué? Pero creo que es parte de, ¿no? Es parte de, y lo que tenemos que hacer es informarnos y educar a nuestros alumnos y a nosotros mismos, ¿no? En el uso y sobre todo el uso ético de estas herramientas. Mm. Sí, vamos, interesantísima reflexión de Delia sobre lo que has mencionado de la educación personalizada y cómo implementar todas estas herramientas. Vamos, me parece, yo también pienso bueno, como se ha podido desprender de la presentación, que tiene un potencial muy grande, ¿no? El tema también está en lo que has mencionado, ¿no? De cómo regular también el uso de estas herramientas para evitar un abuso, ¿no? Por parte de los estudiantes o cuando se utilizan de una forma que sea poco ética, ¿no? En ese sentido, nosotros sí que presentamos nuestro software, ¿no? Sí que intenta presentar
una solución a este problema y, bueno, llevamos presentándola de forma bastante eficaz, que es para estas evaluaciones, ¿no? de exámenes digitales, para evitar que puedan utilizarse durante el desarrollo de un examen e incurrir en fraude académico. Es algo, el tema de democratizar todas estas herramientas es algo en lo que también ponemos mucho énfasis y por ello también tenemos multitud de paquetes que van destinados a todo tipo de presupuestos y adaptados a las universidades y distintos modelos de evaluación. Y es realmente, como digo, una reflexión me parece una reflexión muy interesante y estoy de acuerdo con todo lo que has mencionado sobre el potencial que tiene. Y gracias, Delia, por sus comentarios. Una otra observación que hicimos ayer es que finalmente la inteligencia artificial no es una sola única unidad, una sola cosa, pero es un conjunto de aspectos que se puede declinar de varias de formas, pero en la relación del docente y del estudiante, la inteligencia artificial como herramienta puede apoyar al docente a formar, la importancia de formar en el pensamiento crítico, que es importante, hacer la diferencia entre las buenas informaciones, las distintas informaciones, hacer una selección y construir su propio pensamiento. Y también un aspecto importante cuando ahora tenemos un acceso muy rápido a distintas fuentes de información y conocimiento, es la capacidad de formar, la capacidad de síntesis, que es algo importante a nivel universitario, es importante para los estudiantes. Y también puede ser que a través de los distintos testimonios que teníamos ayer, hay esta necesidad de crear finalmente en cada universidad o facultad un tipo de marco de uso para aprender a utilizar estas herramientas como un tipo de búsqueda que puede ayudar también el docente, pero también los estudiantes a cómo utilizar esta herramienta en un objetivo de hacer aprender y también aprender como estudiante. Desde Bueno, luego. sí, Ujú. Nada, que sí que estoy de acuerdo con tu reflexión. pues no sé si hay otros. Sí, hay Javier Martín Rodríguez, que quiere Sí, comentar. hola, buenas. Mira, Buenas. primero, muchísimas gracias por la intervención. Me ha parecido muy interesante todo lo que ha comentado Guillermo, sobre todo el enfoque que tiene pues, la empresa, ¿no? Como una cooperadora de la educación digamos, garantizar que los procesos educativos se hagan como tienen que ser, ¿no? A mí me parece muy interesante el enfoque porque además no creo que se pueda ceñir solo al proctoring, que es lo que nos ha comentado, ¿no? Creo que puede ser muchísimo más amplio y sobre todo de cara, porque bueno, yo como propia experiencia, no sé, lo hemos vivido todos, ¿no? Cómo hemos ido adoptando diferentes tecnologías y no es lo mismo adoptar una tecnología que te ayuda a dominarla que una tecnología que no te ayuda a dominarla. Entonces, saber elegir esas tecnologías es fundamental. O sea, saber elegir una tecnología que, que nos sirva, que pueda ser dominada a una tecnología que no te permite eso. Entonces, no lo sé, se me ocurre los móviles, ¿no? Hay sistemas de estos de control parental y hay aplicaciones que te dejan controlar y otras que no, ¿no? Entonces, esto es importante, yo creo que en la educación online, ¿no? Que el sistema, todos los sistemas que se vayan implementando permitan esa supervisión por parte del profesorado y también por parte del personal de administración de servicios, que me parece que en nuestro caso concreto, en nuestra universidad ha sido muy importante porque si no, era muy complicado la humanización del procedimiento de la formación online, ¿no?
Entonces, simplemente lanzar esta idea, ¿no? No sé si podíais hablar un poco más de este tema, de cómo lo habéis enfocado en vuestra propuesta, Guillermo, y si ahí pensáis en más, o sea, no solo en el proctoring, sino en otro tipo no sé, en el propio seguimiento. Se me ocurre el Learning Analytics, ¿no? Un seguimiento de la enseñanza que se pueda supervisar en un LMS de una manera mucho más viva, incluso que haya determinados pasos que no se puedan dar sin una supervisión, ¿no? Que el propio sistema pida esa supervisión, ¿no? De tal manera que sea difícil que caigamos en la tentación de dejarlo todo en manos de la inteligencia artificial. Eso es lo que quería comentar y muchísimas gracias, una presentación estupenda, ¿eh? Gracias. Pues muchas gracias a ti Javier, por tu comentario. Muy interesante también lo que has dicho. Has tocado ahí muchos puntos que yo creo que son clave, ¿no? Y uno de ellos que yo creo que es un poco la raíz de donde salen estas reflexiones, las que acabas de plantear también, es el tema de algo que es más un fenómeno que otra cosa, ¿no? Yo creo que, y me refiero al reto de la innovación tecnológica, ¿no? Yo creo que la tecnología en las últimas décadas se desarrolla y evoluciona a una velocidad que muchas veces deja atrás a algo que es igual de importante que el propio desarrollo tecnológico, que es un poco lo que comentaba también Delia, la democratización del uso de esa tecnología, que va de la mano con que la gente realmente pueda usarla, porque una tecnología que no está al alcance de la gente realmente tampoco es una tecnología útil. Y yo creo que a veces muchos desarrollos tecnológicos o muchas empresas que se dedican al desarrollo de software pierden eso un poco de vista, ¿no? Que es el tema de la accesibilidad, el tema de desarrollar un producto que sea fácil de utilizar y que se adapte a todo tipo de usuario, ¿no? Y yo entiendo que sea algo complicado por lo que menciono, ¿no? de este reto que tenemos. Y no solamente para las empresas, sino también sobre todo para la gente que quiere aprender a utilizar esas herramientas y que quiere sacarles el potencial dentro de su negocio o dentro de su institución. Entonces, eso, hilando un poco con lo que preguntabas de cómo lo enfocamos nosotros, el tema de la accesibilidad sí que es algo muy importante para nosotros en Smalltech, y es algo en lo que ponemos mucho énfasis siempre desde el primer momento, ¿no? De contacto con el interesado en el producto. Porque entendemos que muchas veces tú lo que quieres es realmente estás buscando el objetivo, ¿no? Estás buscando la solución que te presta la herramienta y la mejor herramienta es aquella que se integra de forma sencilla, que es fácil de entender y que es fácil de utilizar, que te permite prestar atención realmente a lo que como profesional quieres prestar atención, que es al proceso educativo. Y yo creo que eso es uno de los elementos más importantes en el desarrollo, ya no solamente de una herramienta de proctoring, sino de cualquier herramienta de tecnología educativa. Y luego otra cosa que has comentado que también es muy interesante, el hecho de la tentación, ¿no? o la tendencia que pueda ser, a veces incluso de una forma indirecta, de que vaya quedando esta acción en manos de la inteligencia artificial o de una tecnología, digamos. Yo creo que de hecho va muy relacionado con el tema de la accesibilidad, y que en cuanto más, de dicho también, en cuanto mejor entienda el profesional la herramienta que está utilizando, menos depende de ella, porque es él el que controla o ella el que controla la herramienta y no al revés. Entonces, en ese sentido, yo creo que es también algo muy importante encontrar ese balance entre la tecnología y lo humano. Y en eso también es algo en lo que nosotros ponemos bastante énfasis. Es uno de los puntos sobre los que yo también en la presentación, cuando he mencionado un poco en el tema de la automatización, que en Smalltech, por ejemplo, sí contamos y es nuestro modus operandi también, un equipo humano entrenado para acompañar este proceso, ¿no? de proctoring, y un equipo de soporte que está ahí al pie del cañón para responder a todas las preguntas, y una atención humana al profesional y al interesado en adquirir esta herramienta, porque tú también quieres la herramienta, pero quieres hablar con el humano. Y luego también otro punto que has mencionado que es interesante es el tema de
has preguntado, ¿no? Ya más en relación al propio Small, ¿no? A nuestro producto, sobre los otros enfoques que se salgan ya del proctoring propiamente dicho o de la monitorización, ¿no? Y en este sentido sí que incluimos en los diferentes productos otra serie de ventajas que son útiles para el profesional, ¿no? Para el educador, el profesor, que es el análisis de los resultados, un seguimiento de las métricas y de la información que se desprende de la realización de un examen y que luego también pues, puede ser útil para seguir desarrollando planes de estudio y seguir desarrollando esas labores docentes que se salen del marco estricto de la evaluación. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, muchísimas gracias. Sí, sí, Guillermo, sí, sí. Vale. Ya hablaremos en otro momento. Espero que más adelante tengamos contacto y podamos hablar Bien. más de esto. Sí, gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, eso si queréis, si os interesa el tema o queréis conocer más sobre esto que hemos hablado hoy o sobre el producto, sobre Small o lo que hacemos y qué tipo de servicio prestamos, tenéis a Pachi también que está apoyando en esta presentación de la sección de comentarios. Podéis escribirle un correo, podéis hablar con él, podéis hablar conmigo también directamente y yo con mucho gusto, ¿no? Me parece además un tema muy interesante, muy de actualidad. Y al que hay que prestar bastante atención. Muchas gracias, Javier, por su pregunta, su comentario. Y también a Guillermo y Pachi por su tiempo y su presentación muy clara. No sé si hay otras preguntas o comentarios que quiere hacer antes que cerramos este foro, sabiendo que este foro, como la sesión de ayer, fue grabada y se va a ser disponible después de algunos días, después la edición de la grabación, para ser disponible a todos y a todas. ¿Me permite una pregunta, Nicolás? Sí, por favor, David. Bien, Guillermo, interesante la mirada de un tema tan de actualidad, la inteligencia artificial. Bueno, yo soy columnista y cada semana escribo, y bueno, hasta a veces hasta dos, porque tengo pedidos. Justamente hoy voy a ponerme a escribir un artículo sobre educación y mundo ambiental, porque ya que estamos en el aniversario, ¿no? del medio ambiente. Y estoy empezando a usar el chat GPT, me ayuda, la vida me hace más fácil. El problema radica en lo siguiente. Por ejemplo, le pido que me haga un artículo reflexivo sobre tal tema. Bien, ahora, luego pues no, me dan insumos. Pero aquí vemos el terreno ético. A ver, si alguien escribe un artículo en ChatGPT, ya tal y como es, y la publica y le imprime su nombre, ahí, ¿qué hacemos? Porque si hacemos un trabajo, pues si es en APA, en Vancouver, en Harvard, citamos, ¿no? La fuente. Y aquí, ¿a quién citamos? Al ChatGPT y todo. Ahora, ¿y eso no es piratear datos? No sé, Guillermo, eso es porque ahora, bueno, entiendo el estudiante presente y ahí queda, pero para aquellos quienes publicamos un trabajo, en base o con ayuda del chat GPT, ¿debo citar al chat GPT o no? O apoderarme, poner mi nombre en la idea en el discurso o en la narrativa que me creó el chat GPT. ¿Qué hacemos, Guillermo? Gracias. Pues nada, gracias David por tu comentario y por la pregunta, porque es súper interesante, de hecho. O sea, es para mí uno de los aspectos más interesantes que se desprenden de todo este fenómeno, ¿no? De la irrupción de la inteligencia artificial y no solamente en la educación, en todo tipo de procesos de este tipo. O sea, lo que has comentado de ese problema, ¿no? Es más de una reflexión ética,
se comenta mucho, por ejemplo, en el tema de la generación de imágenes, ¿no? Eso es algo que se ha comentado mucho en el contexto de otras herramientas de IA como, pues como Midjourney, como DALL-E, en el sentido de, vale, estoy creando una imagen, es producto de una herramienta. Y en esto suele haber varias perspectivas. Te voy a poner primero el ejemplo de lo que suele comentar en el contexto de la generación de imágenes, porque igual puede ayudar a entender un poco también el de la generación de texto, que el argumento que defiende, está primero el argumento que planteas tú, que es muy interesante, y luego está también la respuesta que dan algunos a esto, que es que la respuesta, o sea, la generación de la IA de ese resultado, de ese output, viene propiamente dicho como resultado de un prompt, ¿no? Un prompt viene a ser la información que tú le transmites a la IA. En ese sentido, no deja de ser un producto único y es hasta qué punto está producido, o sea, hasta qué punto el trabajo es del artista o del pincel, ¿no? Yo creo que es adentrarse en un terreno filosófico, ¿no? Casi, bueno, y sin el casi, es donde estamos ahora. Y lo que planteas tú ya entrando en el tema de ChatGPT es también la inquietud que tienen muchos profesores, ¿no? Con respecto a la forma de entender el plagio, porque tenemos un contenido que ha sido originado, ¿no? Que ha sido creado por una IA y que es contenido original, o sea, que no está copiado de ningún sitio, pero que tampoco es producto de una reflexión propiamente dicha del alumno, o al menos no en la totalidad en la que igual el docente espera o es su objetivo, porque al final el alumno sí que es la persona que ha hecho el prompt, que ha guiado a la herramienta que llegue a esa conclusión, ¿no? Entonces, la forma en la que yo lo veo ya desde un punto personal es que lo que plantea esta situación, porque es más una situación, yo creo, es a reflexionar sobre cómo queremos alcanzar como docente, o sea, cómo queremos alcanzar el objetivo último, ¿no? Que es formar a la persona. Tenemos estas herramientas, tenemos estos retos y estos desafíos. Mi objetivo es es que este estudiante sea capaz de desenvolverse de una manera autónoma, con uso de creatividad, y que sea capaz de aportar algo nuevo a esa disciplina, ¿no? En la que se está formando. ¿Qué clase de actividades o qué clase de perspectivas se me puede ocurrir para guiar este proceso educativo de forma que esta persona adquiera esos conocimientos que le permitan convertirse en esto, en lo que yo le estoy intentando formar, que es un personal autónomo que haga avanzar el campo? Y eso me estoy yendo ya un poco del tema que has planteado tú, que es el del plagio, pero yo creo que está un poco ahí, ¿no? Yo creo que lo que merece la pena preguntarse también es eso, cuál es el objetivo que tenemos para con el alumno y cuál es la mejor forma de conseguirlo. Y si existen otras formas o se puede reflexionar de otro tipo de actividades y ser creativos como docentes también para pensar en formas de que el alumno aprenda. Y yo creo que ahí está el reto también y es muy interesante. Y luego está el tema que mencionas tú que me parece muy interesante y que ya me gustaría a mí tener la respuesta también. Pero bueno, podemos seguir hablando sobre este tema para no teneros aquí demasiado tiempo. Muchas gracias, Guillermo. A ti. Gracias, David, por la pregunta. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna observación que se quiera compartir ahora después esta presentación, pero también este momento de intercambio, de discusión? La palabra es suya. Bueno, pues si no hay más preguntas, bueno, muchas gracias a todos por acudir y a ti, Nicolás, por organizar todo el evento. Y lo que ya he comentado, si queréis seguir hablando sobre este tema, conocer también a
a Smoltec, a qué nos dedicamos, el tipo de productos que planteamos y cómo afrontamos este tipo de retos también y cómo podemos ayudaros a entrar en este campo, pues puedes contactarnos a través, puedes escribir a mí, puedes escribir a mi compañero Pachi, que está en el chat. Y con mucho gusto os compartiremos toda la información que necesitéis y que os ayude a vuestra cuestión. Muchas gracias, Guillermo, por tu tiempo y también a Paxi. Fue un placer acogerlos durante estas 2-3 horas de presentación, de diálogo. Gracias a David, gracias a William, gracias a Kennedy también. Sí, está allá. Gracias a Virginia que abren este foro. Y como lo dijo antes, esta sesión está grabada y se va a hacer disponible dentro de algunos días. Es siempre un placer dar la palabra a vosotros, a los que hacen vivir el mundo académico y también los que trabajan en la solución, en la innovación digital, porque es también el objetivo de este foro es crear un espacio de encuentro entre el mundo de la innovación tecnológica y también el mundo académico que se completa finalmente. Muchísimas gracias a todas y a todos por su participación, por su presencia, por sus preguntas. Que vaya muy bien y seguimos. Hasta luego. Saludos muy cordiales desde la Federación en París. Un abrazo fuerte.